segundo bloque. Nuestro tema del día es el caso de Valentina y Maribel con el tema de la fibrosis quística. Y para hablar del tema y para hablar con un poquito más de conocimiento... Conocer también mucho más. Así es. Estamos con David Amaya. Bienvenido, David, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Así es. Bueno, contanos, David, primero, ¿qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una patología que afecta a nivel genético, ¿sí?, a la descendencia de dos padres y que afecta a niveles de glándulas, ¿sí? Glándulas que son órganos que secretan tejidos, líquidos, enzimas u otras sustancias que son los que van a regular el funcionamiento del organismo. Habitualmente esto se diagnostica en forma prematura. Pasa que hace unos años atrás los diagnósticos eran bastante tardíos, ¿sí? Estamos hablando de la primera infancia donde no había un diagnóstico certero, ¿sí? Entonces ahí ya cuando había una afección de algún órgano se sospechaba de la enfermedad. David, ¿la enfermedad la transmite uno de los padres o su combinación genética? Es la combinación genética de los dos padres. Bien, ok. Y es decir que todos los hijos de esa familia están expuestos o pueden estar expuestos a la enfermedad, porque es el caso de las mellizas, por ejemplo, Maribel y... Bien, el caso de las mellizas es digamos, un caso bastante típico en el cual toda la descendencia de los padres han tenido fibrosis. Hay otros casos en los cuales los padres a lo mejor no han tenido un hijo con fibrosis y el resto de los hijos sí. Perfecto. Pero si se conoce algún antecedente, se puede hacer un screening genético de los padres para determinar si hay un potencial de ser portadores del gen. Perdón, ¿y puede ser que en mellizos o gemelos, que lógicamente que no es lo mismo porque mellizos van en bolsas separadas, para entenderlo así o hablando mal y pronto, puede que uno sí esté afectado con fibrosis quística y el otro no, o normalmente siempre van a estar los dos? Sería muy atípico, pero habitualmente los mellizos o gemelos son los dos portadores o sanos. Perfecto. ¿Podemos hablar de tipos de fibrosis quística? En realidad hay frecuencia, o sea, la fibrosis quística afecta principalmente todas las glándulas del tracto respiratorio, las vías respiratorias. Y también afectan el sistema digestivo, principalmente como dos frecuencias más comunes. La más común, la de respiratorio, y la secundaria o más frecuente, la digestiva. Sobre todo la disfunción del páncreas. ¿Sí? Y el tema respiratorio, bueno, y es una combinación de los dos en algunos otros casos donde hay equivalencia entre lo respiratorio y lo digestivo, que son los casos por ahí un poco más complejos, y que a la larga pueden dar disfunción de algunos otros órganos, como el hígado, como los riñones, y así van afectando a medida que va avanzando en edad. Claro, recién Maribel nos contaba que ella tenía los dos tipos, del respiratorio y del digestivo, por lo tanto, además de cuidar sus pulmones, nos contaba que no podía aumentar de peso, como que la comida no absorbía los nutrientes propios de la comida. Exacto. Debido a que el páncreas y el hígado son bastante reguladores metabólicos del organismo, cuando hay afectado de los dos es un caso mucho más complejo, en el cual si no afecta la parte respiratoria, afecta la parte digestiva y deben estar en control permanente con los profesionales especialistas que estén a cargo de eso. Y a su vez tienen que controlar, por ejemplo, son muy propensos a sufrir diabetes a corta edad, y también sufrir insuficiencia renal, porque es una cascada que va cayendo órgano tras órgano y va terminando afectando al conjunto. Normalmente buscamos el síntoma para decir, bueno, uno cuando tiene gripe tal vez empieza a doler el cuerpo, le empieza a doler la garganta o la cabeza y demás. ¿Hay una luz de alarma que se enciende como para tener un indicio, como para decir, cuidado que puede pasar algo de esto, o es cuando ya está muy en un proceso avanzado de la enfermedad? En años anteriores, te estoy hablando de hace más de 10, 15 años atrás, los signos de alerta generalmente eran las enfermedades respiratorias frecuentes, ¿sí? Luego algunas patologías tempranas en niños de páncreas o hígado. Hoy por hoy, al momento de nacer, se hace un screening, que es un testeo, que se hacen a todos los recién nacidos. Porque podemos tener padres sin ningún tipo de antecedente y podemos tener un niño que padece fibrosis quística, sin conocer la genética de los padres. Entonces ahora se hace un screening neonatal, que es una forma de prevenir y mejorar el tratamiento.
desde tu área, desde la fisioterapia y la kinesiología, ¿cuál es el tratamiento que se le da a quienes padecen fibrosis? Bien, el tema de la kinesiología abarca principalmente el mejoramiento de la parte respiratoria. Ajá. ¿Sí? Son niños que juntan o acumulan secreciones bronquiales, pero no como una persona normal, sino de otro tipo. Y si uno no favorece esa higiene del tracto respiratorio, son muy propensos a sufrir infecciones. Infecciones que terminan causando patologías graves, como el caso de la chica de Chile, Sí. que tiene que recurrir a internaciones frecuentes, a uso de antibióticos intravenosos, uso de oxígeno. Entonces, lo que se hace es todo un trabajo preventivo para no llegar a ese estado. Habitualmente lo que nosotros hacemos es trabajar a través de técnicas manuales o el uso de algún dispositivo que ayuden a la higiene o la limpieza de las vías respiratorias. Bien. Y es un conjunto, esto se va haciendo. Primero hay luego un acondicionamiento físico, para que no se afecten los músculos, sobre todo los músculos respiratorios, y también una educación para todo el entorno familiar. ¿Sí? Y cuando entra en la edad escolar, también una educación hacia las personas que van a estar a cargo de los niños. Bien. ¿Cómo es tu experiencia, digo, en el día a día con la fibrosis quística? Bien, son niños que los debemos ver todos los días, al menos 2 veces por día. Bien. Y hay que comprometerse, esa es la realidad, porque nosotros no tenemos fin de semana, feriados, nada. Y en sí dependen un poco bastante de nuestro trabajo. Claro. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es estar en comunicación, tanto con los padres como los especialistas que lo estén viendo. Esas serían las formas de trabajar. Hay que hacer un trabajo muy coordinado en equipo, tanto con la familia como con otros profesionales. ¿Cómo consideras que está nuestro país en cuanto a información, a disponibilidad también de médicos y de material para tratar esta enfermedad? Bien, como toda Latinoamérica estamos, a diferencia de, no sé, Alemania, Suecia, España, bueno, Estados Unidos es un caso aparte, estamos bastante bajo en ciertas cosas. Los profesionales no son muchos, son escasos. Las posibilidades terapéuticas están adecuadas, pero aún faltan más avances. Bien. Lo que sí está bastante bien coordinado es el tema preventivo con este screening neonatal que se hace, que a diferencia de otros países de Latinoamérica nos permite nosotros trabajar en el momento posterior al nacimiento. Que eso nos da una ventaja terrible a diferencia de años atrás. La cantidad de años de vida que se pueden recuperar, ¿no? Exactamente. Es tratando de no llegar, por ejemplo, al caso de las mellizas de Córdoba. ¿No? El trasplante pulmonar sería como un trabajo final del paciente que no ha sido correctamente usado al principio, ¿sí? Al momento de nacer o en la primera infancia. Pero tenemos casos, por ejemplo, un rugbyer que debutó en la selección australiana de rugby, justamente, que tiene fibrosis quística con 20 años. Tenemos pacientes conocidos que son maratonistas, un nadador, tenemos un profesor en La Plata. Por eso la expectativa ha cambiado mucho en relación a lo que son desde 15 años hacia atrás hasta el día de hoy, es bastante avanzado. Así que se puede trabajar mucho todavía. Nos falta muchísimo. Pero como todo, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando con todos y sobre todo en equipo. El secreto es trabajar en equipo porque esto no es solamente un niño o un adolescente que tiene fibrosis quística, sino es un entorno social donde debemos trabajar. Así que... Bueno, disipadísimas todas las dudas. Ya nos quedó súper claro. Te agradecemos muchísimo, David, por haber venido. Y bueno, nosotros tenemos que ir a la próxima pausa, pero sin antes tratar de concientizar un poco sobre este tema, sobre la fibrosis, el caso de Maribel, también el de Valentina. Valentina en Chile, exactamente. Así es. Y también el hecho de, para cerrar, Luli, destacar que se pueda concretar esa capacitación para médicos argentinos
para que nuestro país también dé un paso hacia adelante en esto y se pueda tratar de mejores formas o de mejor manera, para que se ayude a un montón de gente también. Así es, nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos, no te lo pierdas.